Formación B. Ese día, el proclamado hechicero más fuerte regresaba de una misión encomendada por su ex maestro y actual director, Yaga Masamichi. Dicha misión se trataba de exorcizar a un espíritu maldito que causaba estragos en las instalaciones de una escuela primaria cercana a la prefectura de Tokio. Y aunque se trataba de una maldición de clase 1, para el gran Gojo Satoru no significaba gran cosa. Relativamente, era exorcizar a la maldición con un suave chasquido de sus dedos. En pocas palabras, otra misión aburrida. Así que, cuando regresó a los predios de la escuela de hechicería, trayendo consigo dulces de recuerdos que compró para sus estudiantes, en realidad, eran para él. Se topó con una bonita e inesperada noticia que levantó su ánimo instantáneamente. Nananim le hizo saber que su persona favorita para molestar en todo el mundo se encontraba en Tokio, cumpliendo con un recado del abuelo Gakuganji. Oh, tilde, así que nuestra siempre débil Yutaime está aquí. El hechicero de cabello rubio ajustó sus gafas viendo al extraño hombre retorcerse de emoción. Seguramente, planeando en su mente una nueva forma de molestar a su mayor. Más de 10 años en esta extraña dinámica y no se aburría de ello. A veces, Kento se sorprendía de lo mucho que se esmeraba el tipo, reinventándose cada vez para hacer un verdadero dolor en el trasero para la senpai. Pobre chica. Realmente compadecía a Yutaime-san al ser el objeto de atención de alguien tan molesto e infantil como lo era Gojo Satoru. No es de extrañar que Yutaime-senpai te odie, dijo Nanami a nadie en específico, ya que el que se supone es el hombre adulto y mayor entre los dos. Seguía metido en su extraño baile y murmurando tonterías al azar. Kento no pudo evitar recordar sus días de antaño, y la notoria expresión de odio que siempre le dirigía Yutaime-senpai a Gojo cada vez que se ponía así, molesto y desagradable. Él mismo experimentó en carne propia lo irritante que era el tipo. Dando fin a su penoso espectáculo, Gojo alzó la mano en la que llevaba los dulces y se despidió con una sonrisa torcida en su cara. Nos vemos luego, Nananim. Tengo a alguien a quien debo alcanzar antes de que se escape. Al ver que Satoru emprendía su alegre marcha directamente hacia la senpai, Nanami lo detuvo, llamándole. Gojo-san. Gojo se giró, teniendo los labios unidos en una especie de un ridículo silbido feliz. ¿Qué es, Nanami? ¿Acaso quieres un poco de estos dulces que compré? Le preguntó Gojo, agitando la colorida bolsa en el aire una vez más, pero luego le dio una mirada de evidente pena falsa. Lo siento, Nanamin. Tengo que decirte que conseguí esto para mis niños. Si no llevo los dulces, estoy seguro que Nobame y Yuji se enojarían muchísimo conmigo. Se han vuelto tan golosos, como si quisiera esa porquería. El rubio murmuró entre dientes con disgusto, haciendo que Gojo se inclinara y gritara un AHH, ya que no logró escuchar bien. Kento suspiró imperceptiblemente, ignorando las idioteces del hombre mayor y el extraño apodo con el que nombró a los estudiantes de primer año. Fue directo al grano con lo que tenía que decir. Hace un rato vi a Kusakabe-san hablando con Yutaime-senpai. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes, Nanamin? El grito que dio Satoru pegó en su cara, haciendo volar su cabello rubio perfectamente peinado. Nanami alzó una ceja, viendo a Gojo retorcerse y moviendo sus dedos rápidamente en un extraño estado de pánico. Formación B. Formación B, fue todo lo que dijo el hechicero en un perfecto inglés, antes de salir corriendo en la dirección que se encontraba Yutaime-senpai. Nanami solo podía esperar que Gojo no hiciera otra de sus estupideces, aunque conociendo al hombre cuando Yutaime-senpai estaba cerca, sabía que era esperar mucho de su parte. Al fin y al cabo, se trataba de Gojo. Entonces, me preguntaba si te gustaría acompañarme, Yutaime-san. Oh, eso es. Yutaime fue sorprendida cuando Kusakabe, uno de los maestros de la sucursal de Tokio, la detuvo al salir después de su reunión con el director Yaga. Yutaime conocía al hombre, aunque podía decir que no eran exactamente los más cercanos, pero sabía de él. En el pasado, cuando fueron estudiantes, les tocó ir a un par de misiones juntos, así que hablaron en varias ocasiones. Pero definitivamente esta era la primera vez que Kusakabe-san se animaba a hablar con ella de algo más que no estuviera relacionado al trabajo. Así que cuando la invitó a ese concierto que se celebraría en un bar cercano a Kioto, Yutaime tuvo que admitir que la tomó totalmente desprevenida. No siempre los hechiceros, hombres, hablaban con ella, y mucho menos la invitaban a salir. Por una extraña razón, a lo largo de los años, el personal masculino de la escuela, de ambas escuelas de Jujutsu, preferían mantenerse alejado de ella. Era como si una extraña fuerza invisible los mantuviera alejados, prohibiéndoles acercarse. Pero muy en el fondo, Yutaime sabía la respuesta. Todo es debido a eso. Es decir, no siempre las personas miraban con agrado la gran cicatriz adornando su rostro. Los hombres eran algo susceptibles en cuanto a la apariencia física a la hora de elegir posibles citas. Así que Kusakabe la invitara a salir era raro, muy raro e inusual. Atsuya vio las señales en el bonito rostro serio de la mujer y entró en pánico. Ella era una de las hechiceras más respetadas que existía dentro del círculo de hechiceros del Jujutsu. Aunque no era tan fuerte en comparación a otros hechiceros de grado 1, todos sabían de la siempre correcta y recta Yori Yutaime-sensei. Su reputación hablaba bien de ella. Y también lo hacía lo muy querida y estimada que era entre sus estudiantes. Por eso desde que la conoció la primera vez, a Atsuya le pareció alguien interesante. Y aunque ahora llevara esa fea cicatriz surcando casi en totalidad su rostro, siempre pensó que era muy bonita. Así como lo decía su nombre, Yutaime parecía realmente una princesa viviente. Ese aire sereno y estoico que la rodeaba la hacía ver como alguien de la realeza. Estaba seguro que, si llevaba a una chica como ella con sus padres, lo felicitarían. Después de todo, sus padres esperaban que uniera su vida a una mujer hechicera que compartiera su misma profesión. Y como ya estaba en la edad para establecerse, decidió dar el primer paso con la chica. Aunque nunca esperó que resultara en algo tan terrible e incómodo como esto. Kusakabe tocó la parte posterior de su cuello, nerviosamente. Quiero decir, sé por Yeri que te gusta mucho la música, y te he escuchado cantar en un par de ocasiones antes. Es por eso que Yutaime vio como Kusakabe apretaba sus manos en puños y le pareció un gesto entrañable. Entonces, este hombre con apariencia ruda estaba nervioso por invitarla a salir.
Nunca lo imaginó de alguien que se veía tan varonil y seguro de sí mismo como él. Estaba por abrir su boca y tranquilizar al pobre hombre diciéndole que le parecía genial la idea de ir a ese concierto del que hablaba, cuando un repentino torbellino se situó entre ambos, haciéndolo saltar a los dos de la impresión. Los ojos de Yutahime se abrieron desconcertados, pero rápidamente se transformaron en pequeñas rendijas de fuego al ver al culpable. Por supuesto. ¿Quién más podía ser? Gojo Satoru. ¿Qué demonios hace aquí? ¿No se supone que estaba en una misión? Maldición. ¿Cómo se las ingeniaba para siempre localizarla y empezar a esparcir su peste? Yutahime incluso se había asegurado antes de abordar el tren a Kioto que Gojo realmente estuviera ocupado atendiendo misiones. Tontamente pensó que su estadía en Tokio esta vez sería tranquila. Por lo visto, Gojo era como una plaga contagiosa de la que ella no podía librarse, por más que lo intentara. Gojo, tú. Yutahime estaba por gritarle que se perdiera lejos, cuando el hombre de pelo blanco la detuvo, teniendo la loca y atrevida osadía de tocar abiertamente sus labios. SSHH, ya estoy aquí, cariño. Y en un rápido movimiento, Gojo también había pasado una mano por su cintura, rodeándola. Todo eso lo hizo con una voz demasiado baja y ronca, excesivamente varonil. Y aunque Yutahime tenía más de un motivo para querer arrancarle la cabeza, solo pudo parpadear aturdida al sentir la calidez que tocó su piel y el tono escalofriantemente sensual de Gojo hablando con ella. Pero como si de un ritual maldito se tratase. La mujer sacudió su cabeza con fuerza para alejar la extraña sensación de su cuerpo. ¿Qué rayos había sido eso? No siendo suficiente el pequeño shock temporal que sufrió. Al enfocar los labios estirados de Gojo, brillantes y llamativos, Yutahime fue consciente de su apariencia impecable y atrevida, cosa que la golpeó con fuerza. La reluciente camisa blanca de Gojo estaba ajustada hasta los codos, abierta provocativamente en los dos primeros botones, lo cual daba un buen vistazo de la pálida piel de sus afiladas y marcadas clavículas masculinas. Go. La pobre y aturdida Yutahime tragó grueso por culpa de ese ceniciento cabello despeinado con rebeldía, haciendo cosquillas en su propia frente por la poca proximidad separándolos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Gojo empezó a verse tan etéreo? ¿Y su perfume? ¿Por qué olía tan bien? Yutahime-chan tilde, ¿pensabas escaparte de nuestra lección de hoy? Gojo deslizó su mirada a través de sus lentes y Yutahime se lamentó de que Gojo no trajera aquella típica cinta negra que usualmente usaba para cubrir sus ojos. Bonitos ojos color azul cristalino la miraron con una juguetona reprobación. El tono de Gojo bajó una escala más. Si es que algo como eso era posible. Recuerda que tú y yo tenemos algo pendiente. Anata. Y así, el apuesto hombre de 1.90 metros se inclinó peligrosamente cerca de su oído, cerrando todas las distancias posibles entre sus cuerpos. Tanto así, que la sorprendida Yutahime se preguntó en qué momento apagó su técnica siempre activa, ya que sintió el roce de la cara tela de su camisa presionarse furiosamente contra su coso. ¿Qué diablos? ¿Gojo? Yutahime gritó dentro de su mente al sentirse casi arrinconada por Gojo y por su fuerte cuerpo, sus pobres rodillas temblando con fuerza. Gojo nunca antes la había molestado así, nunca intentando coquetear con ella. Estaba por lanzar un golpe directamente a su estúpido rostro atractivo para que se alejara de ella, porque la cercanía y el tono estaban causando serios estragos en su interior, cosa que su orgullo nunca se atrevía a admitir. Cuando un carraspeo incómodo explotó la tensa burbuja en la que parecían vivir únicamente ellos dos. Kusakabe necesitó aflojar con violencia el primer botón de su camisa tras presenciar con sus ojos lo que los rumores decían, y lo que ignoró por seguir adelante con la chica. Era obvio que su atención le pertenecía a otro hombre, y tenía que ser precisamente contra quien no tenía ninguna posibilidad de ganar. Ni en fuerza, ni en mucho menos en apariencia. Era nada más y nada menos que el cabeza del clan Gojo. El hechicero que mantiene el balance entre hechiceros, no hechiceros y maldiciones. El tipo más fuerte de todos. ¿Cómo se competía contra algo como eso? Maldita sea, siempre es Gojo. Supongo que ya tengo mi respuesta. Entiendo, así que ustedes dos. Kusakabe hizo un gesto, señalándolos, como si estuviera emparejándolos de alguna forma, lo que puso un gesto de absoluto horror en Yutahime y de satisfacción en Gojo, quien miró por encima de su hombro al hombre que lucía más que nervioso. Así es, puedes irte lejos, pequeña gata rompehogares. Shuu tilde, con un gesto despectivo de su mano, Gojo le señaló el camino de ida a Kusakabe, y con la otra, sostenía a la escandalizada chica por la suave curva de su cintura. Secretamente, Gojo se maravilló por lo delicado y bien que se sentía el pequeño cuerpo de Yutahime contra el suyo. Debería apagar su técnica maldita más a menudo cuando estuvieran juntos. No esperó que su Yuta se sintiera así de bien. Ella era tan cálida y fácil de abrazar. Estaban hechos uno para el otro. Y no es como si no apagara su técnica estando con ella, pero, ya sabes, siempre sufría el riesgo de que la salvaje mujer amenazara con lanzarle algo directamente a la cara. Así como lo intentaba hacer justo ahora, aunque esta vez eran sus pequeñas y peligrosas manos tratando de llegar a sus ojos. Gojo, tú. Pequeño, los insultos nacientes en los labios de Yutahime murieron en su boca al ver a Kusakabe dar media vuelta y alejarse de ellos de hombros caídos. Totalmente derrotado, Yutahime soltó un gruñido, lamentándose. Allí iba su única oportunidad de conocer a alguien decente, utilizando toda su energía maldita, que no era mucha en comparación a la de Gojo. Yutahime logró zafarse del agarre de su cintura. Rápidamente, las mejillas enrojecidas de Yutahime estallaron en su cara al reclamarle por lo que había hecho. Gritos histéricos que perforaron los oídos de Satoru no se hicieron esperar. ¿En qué demonios estabas pensando, Gojo? ¿Qué fue eso justo ahí? Exigió saber la mujer, apretando los puños a los costados de su pequeño y tembloroso cuerpo. Por su parte, el peliblanco Satoru parecía tan fresco y despreocupado. Su aire extrañamente seductor había desaparecido por completo y ahora tenía al idiota de siempre hablando con ella, picando desagradablemente uno de sus oídos. Gojo hizo un puchero obviamente falso e inocente. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Esa fue la formación B. Te sorprenderías al saber lo mucho que la he perfeccionado con el tiempo.
Incluso lo utilizo a menudo con Megumi-chan ahora. El tipo continuó balbuceando con entusiasmo acerca de su técnica legendaria. Mientras que la maestra de hebras oscuras juraba tener un dolor de cabeza creciendo rápidamente con cada cosa que decía ese grandísimo idiota. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿La usaba con su alumno? En serio, este tipo, aunque tengo que admitir que nada supera a la formación A, ¿cierto Yutaime? Gojo sostenía su barbilla con ojos tan brillantes como estrellas, viéndose exageradamente orgulloso por su hazaña. ¿La recuerdas? En la que digo que estamos casados y tenemos 7 hijos y un perrito esperándonos en casa. ¿Cómo olvidar esa estúpida formación A? Dicha formación arruinó más de una cita en el pasado. Es más, es válido recordar que un Gojo de 16 años creó esas inútiles formaciones solo para espantar a quien le invitara a salir. Iba a matar a ese chico. Yutaime se volvió a él con violencia, cada una de sus palabras escupiendo fuego a su paso. Siempre es lo mismo desde que eras un adolescente, tonto e imprudente. ¿Por qué arruinas todas mis citas con tu estúpida formación A, o B, o lo que sea? Eso es porque Gojo volvió a acercar su rostro sin reparos al de ella, y utilizando nuevamente el poder de su atractivo masculino, la arrinconó contra la pared a su espalda. Sus largos y fuertes brazos extendidos contra su cabeza le impedían a Yutaime cualquier oportunidad de escapar. El clásico y cliché Kabedan. Los brillantes y suaves labios rosas de Yutaime balbucearon un poco pero no lograron decir nada coherente. Su cabeza estaba en blanco, y no tenía ningún insulto preparado del arsenal de maldiciones que solía gritarle. El rostro de Gojo estaba tan peligrosamente cerca de ella que, por un momento, Yutaime se perdió en esa infinidad azul cristalino, mirándola fijamente. Nunca había estado tan cerca así de Gojo. Un poco más, y sus labios se rozaban. Estúpida técnica del infinito desactivada en el peor de los momentos. ¿Por qué tenía que verse tan arrebatadoramente guapo? ¿Por qué se sentía tan atraída a él? Algo estaba fallando terriblemente dentro de ella para pensar en lo que apuesto que se veía Gojo. Él era Gojo, el idiota. No, un apuesto idiota. ¿Y por qué demonios estaba tan cerca? No. ¿Por qué sus labios estaban tan cerca de ella? ¿Acaso ese idiota la besaría? Como por impulso, Yutaime cerró los ojos y abrió su boca, esperando. Solo esperando algo que nunca llegó. Nunca lo entenderías. Hime-chan tilde, con ojos cerrados y el pulso disparado, el cálido aliento de Gojo le hizo cosquillas, estremeciendo la piel sensible de Yutaime. Eso la hizo parpadear, ayudándola a regresar del trance que esos enigmáticos y poderosos ojos la habían arrojado. Atreviéndose a mirarlo tímidamente ahora, mortificada y sonrojada hasta la médula. Los ojos de Gojo la miraban de vuelta con esa arrogancia y burla de siempre, dejando ver al odioso heredero que conocía demasiado bien. Y así, Gojo la dejó ir. Dio media vuelta para mirarla por encima del hombro. Además, todos saben que Kusakabe no es tu tipo, así que agradece el favor. Yutaime solo podía ver la ancha espalda de Gojo llevando su saco casualmente contra su hombro, alejándose a paso lento. Mientras ella intentaba adivinar qué fue lo que sucedió hace un momento atrás. ¿Qué fue toda esa energía sexual entre ellos? Pero antes de que pudiera emitir algún sonido para reclamar, gritar, o ambas cosas en este caso, la cabeza de Gojo se volvió lentamente para mirarla y decir traviesamente, y para que lo sepas, cariño, la formación B no incluye besos. Y así, el de pelo blanco guiñó uno de sus ojos con diversión, dejando resonar su ruidosa y burlona risa con fuerza en el aire. Ahora más que nunca Yutaime odiaba con todas sus fuerzas a esa estúpida formación B. Todas las formaciones y su estúpido creador podían irse al infierno. Yutaime estaba convencida de que algún día Gojo Satoru acabaría con su paciencia, o con su presión arterial. Probablemente con ambas. Habían pasado exactamente 3 días desde el incidente de la formación B, y desde entonces el hechicero más fuerte del mundo no había dejado de sonreír como un completo idiota cada vez que la veía. Lo peor era que ni siquiera necesitaba decir nada. Simplemente aparecía, apoyado en alguna pared, tomando té como si fuera una persona normal, mirándola, sonriendo, y eso, por alguna razón, ponía más nerviosa a Yutaime que todas sus estupideces juntas. ¿Por qué está tan silencioso?, murmuró ella esa tarde, escondida detrás de una carpeta de informes mientras observaba discretamente al hombre sentado frente a Yaga. Gojo estaba extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo, y eso jamás era buena señal. Nanami, quien estaba leyendo unos documentos a su lado, ni siquiera levantó la mirada. Porque está planeando algo. Yutaime palideció. Sé cómo lo sabes, lo conozco. Y efectivamente, 5 segundos después, Gojo se levantó de golpe. Yutaime, no, demasiado tarde. El hombre apareció frente a ella usando su técnica. Yutaime casi deja caer los papeles del susto. ¿Qué quieres ahora? Tengo una pregunta muy importante. Ella frunció el ceño con cansancio. ¿Qué cosa? Gojo llevó una mano a su barbilla, viéndose sospechosamente serio. Si hipotéticamente tú y yo nos casáramos, no pasará. ¿Preferirías una boda tradicional japonesa o una occidental? Silencio. Nanami cerró lentamente los ojos. Yaga suspiró como un padre decepcionado. Yutaime, por otra parte, sintió como algo dentro de su alma abandonaba su cuerpo. Perdón, es para la formación C. El salón entero quedó en absoluto silencio. Incluso Yairi, que acababa de entrar con café en mano, se detuvo en la puerta. La formación C, repitió Yutaime lentamente. Gojo asintió orgulloso. Claro, la formación A es fingir que estamos casados. La formación B es tensión romántica para espantar pretendientes. Así que la formación C. Gojo sonrió, una sonrisa peligrosamente brillante. Es fingir compromiso oficial. Nanami se masajeó el puente de la nariz. Gojo-san, por favor deje de evolucionar esas cosas. Nunca. Yutaime ya estaba a punto de explotar. ¿Qué clase de enfermo mental tiene formaciones clasificadas? Eso no es algo de lo que debas estar orgulloso. Pero Gojo ya no la estaba escuchando. Porque acababa de sacar algo de su bolsillo. Una pequeña caja aterciopelada. Yutaime dejó de respirar. Nanami abrió un ojo. Yairi escupió café. Yaga murmuró un cansado, oh no. Gojo.
La voz de Yutaime salió peligrosamente débil. El hombre abrió la caja lentamente. Vacía. Todavía no compro el anillo, explicó con total naturalidad. Pero quería practicar el momento. Yutaime sintió ganas reales de asesinarlo. Voy a matarte. Gojo esquivó el golpe riéndose escandalosamente mientras corría alrededor de la oficina. ¿Ves? Ya actúas como esposa. G-O-J-O. Nanami decidió levantarse. Me iré antes de convertirme en testigo de un crimen. Jerry bebió otro sorbo de café. Yo le doy 5 años antes de que realmente pase. Yaga, cansado, se dejó caer sobre su escritorio. Yo les doy 1. Esa misma noche, Yutaime esperaba el tren de regreso a Kioto completamente agotada. El viento nocturno movía suavemente las mangas de su uniforme mientras masajeaba su frente. ¡Qué día tan horrible! O más bien, qué horrible era Gojo Satoru. ¿Sigues enojada? Yutaime dio un pequeño salto al escuchar la voz detrás de ella. Gojo apareció caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos. Ella entrecerró los ojos. ¿No te cansas de molestarme? No realmente, claro que no. El hombre se detuvo a su lado. Por primera vez en todo el día, no estaba sonriendo exageradamente. Solo la miraba. Tranquilo. Yutaime desvió la vista primero. Eres insoportable, y aún así nunca me ignoras. Porque siempre apareces, porque siempre vuelves. Eso la hizo callar. El sonido lejano del tren comenzó a escucharse. Yutaime apretó un poco los labios. Gojo. Ella dudó unos segundos, y luego habló sin mirarlo. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Qué cosas? Las formaciones, arruinar mis citas, actuar como un idiota. Gojo permaneció callado unos instantes, extrañamente callado, y eso la puso nerviosa. Luego, el hombre soltó una pequeña risa. No burlona, no arrogante, suave, porque me gustas, Yutaime. El corazón de Yutaime se detuvo. Literalmente, Gojo la miró de lado. Desde hace mucho tiempo, la llegada del tren rompió el momento. Las puertas se abrieron. Yutaime seguía inmóvil, completamente roja. Gojo entonces volvió a sonreír como el idiota insufrible de siempre. Pero no te emociones demasiado, ¿eh? Todavía sigo perfeccionando la formación C. Y antes de que ella pudiera reaccionar, Gojo le dio unas palmaditas en la cabeza y comenzó a alejarse. Buenas noches, Hime-chan. Yutaime observó su espalda desaparecer entre la gente, y aunque quería gritarle, golpearlo, o lanzarle algo, sus labios temblaron apenas. ¿Por qué? Muy en el fondo, la aterradora verdad era que quizás, solo quizás, ella ya estaba esperando la formación C.